Dean Alcorn fue un asesino en serie estadounidense que, junto con la ayuda de dos cómplices adolescentes, David Owen Brooks y Elmer Wayne Henley, secuestraron, violaron, torturaron y asesinaron a más o menos 28 jóvenes, aunque el número exacto podría ser superior a 40, en una serie de asesinatos que abarcarían desde 1970 a 1973 en Houston, Texas. Los crímenes, que se conocieron como los asesinatos en masa de Houston, salieron a la luz después de que Elmer Wayne confrontó a Dean y le disparó en repetidas ocasiones, y Henley, de 17 años, reveló todo. Korn pudo haber matado antes en 1970. Por ejemplo, en 1968, cuando dirigía la tienda de dulces, sus colegas lo vieron cavando hoyos. Cuando se le preguntó el por qué, respondió que estaba enterrando dulces caducados para evitar la contaminación por insectos. Sobre los hoyos derramó un poco de cemento. Korn poseía los mismos rollos de plástico que usaba para envolver a las futuras víctimas. La cara pública de Korn, como un hombre agradable, cálido y respetuoso con sus vecinos, y la cara oculta de Korn como un sádico sanguinario que ingenió varios métodos de tortura y que perdía los papeles castigando a sus cómplices. Las víctimas de Korn generalmente fueron atraídas a cualquiera de los vehículos que poseía: una furgoneta Ford Ecoline y una Plymouth GTX, o una Chevrolet Corvette 1969 que se sabe que se lo compró a David Brooks a principios de 1971. Esta tentación era típicamente una oferta para una fiesta o un aventón, y la víctima sería conducida a casa de Korn. En varios casos, Korn obligó a sus víctimas a llamar por teléfono o escribirle a sus padres con la explicación de sus ausencias, en un esfuerzo por disipar los temores de los padres por la seguridad de sus hijos. En la residencia de Korn, a los jóvenes se les aplicaba alcohol u otras drogas hasta que se desmayaban. Se les engañaba para que se le pusieran esposas o simplemente los agarraban a la fuerza y se los ponían. Luego los desnudaban y los ataban a la cama de Korn, que por lo general era un tablero de madera contrachapado que con frecuencia colgaba en una pared. Una vez esposados, las víctimas serían agredidas sexualmente, golpeadas, torturadas, castradas con cuchillos, navajas de afilar o tijeras. A veces, después de varios días, asesinadas por estrangulamiento o por disparos de pistolas de calibre .22. También les habían insertado trapos de tela en las bocas de las víctimas y cintas adhesivas enrolladas alrededor de sus caras para amortiguar sus gritos. Sus cuerpos fueron atados en láminas de plásticos y enterrados en uno de 4 lugares: un cobertizo alquilado para botes, una playa en la península de Bolívar, un bosque cercano al lago San Rayburn, donde la familia de Korn posee una cabaña de madera junto al lago, o una playa en el condado de Jefferson. Korn les pagaba hasta $200 por cada víctima que Wayne o Brooks pudieran traer a su departamento. Antes de enterrarlos en High Island Beach, Dean echaba cal sobre los cuerpos y los envolvía en láminas de plástico atados, dando así la apariencia de un caramelo. En la noche del 7 de agosto de 1973, Henley, de 17 años, invitó a un joven de 19 años llamado Timothy Cordell Kirley a asistir a una fiesta en la casa de Korn en Pasadena. Kirley, que tenía la intención de ser la próxima víctima de Korn, aceptó la oferta. David Brooks no estaba presente en ese momento. Los dos jóvenes llegaron a la casa de Korn, donde olieron el humo de la pintura y bebieron alcohol hasta la medianoche antes de salir de la casa a comprar sándwiches. Henley y Kirley luego condujeron de regreso a Houston Heights, y Kirley estacionó su vehículo cerca de la casa de Henley. Henley salió del vehículo y se dirigió hacia la casa de Rhonda Williams, una amiga suya de 15 años que había sido golpeada por su padre ebrio esa noche, y que había decidido abandonar su casa temporalmente hasta que su padre se pusiera sobrio. Henley invitó a Rhonda a pasar la noche en casa de Korn. Rhonda aceptó y se subió al asiento trasero del Volkswagen de Kirley. El trío luego condujo hacia la residencia de Korn en Pasadena. Eran aproximadamente las 3 a.m. de la mañana del 8 de agosto de 1973. Henley y Kirley regresaron a la casa de Korn acompañado por Rhonda. Korn estaba furioso porque Henley le había llevado una chica a su casa
diciéndole en privado que había arruinado todo. Henley explicó que Williams había discutido con su padre esa noche y que no deseaba volver a casa. Coron parecía calmarse y le ofreció al trío cerveza y marihuana. Los tres adolescentes comenzaron a beber y a fumar. Henley y Kerley también olieron vapores de pintura mientras Coron los miraba atentamente. Después de aproximadamente 2 horas, Henley, Kerley y Williams se desmayaron. Henley se despertó y se encontró tendido boca abajo, y Coron poniéndole las esposas en las muñecas. Su boca había sido mordazada con cinta adhesiva y sus tobillos habían sido unidos. Kerley y Williams yacían junto a Henley, atados firmemente con cuerda de nylon, amordazados con cinta adhesiva y boca abajo en el suelo. Kerley también había sido desnudado, y al darse cuenta de que Henley se había despertado, Coron de que le quitó la mordaza de la boca. Henley protestó en vano contra las acciones de Coron, después del cual Coron reiteró que estaba enojado con Henley por traer una niña a su casa, y que iba a matar a los 3 adolescentes después de haber agredido y torturado a Kerley. Luego arrastró a Henley a su cocina y colocó una pistola de calibre .22 contra su estómago, amenazando con dispararle. Henley calmó a Coron, prometiéndole participar en la tortura y asesinato tanto de Williams como de Kerley si Coron lo liberaba. Coron acordó y desató a Henley. Luego llevó a Kerley y a Williams a su habitación y los ató a los lados opuestos de su tablero de tortura, Kerley boca abajo y Williams en su espalda. Coron entonces le entregó a Henley un cuchillo de caza y le ordenó que cortara la ropa de Williams, insistiendo en que, mientras violaba y mataba a Kerley, Henley haría lo mismo con Williams. Henley comenzó a cortarle la ropa a Williams cuando Coron se desvistió y comenzó a asaltar y torturar a Kerley. Tanto Kerley como Williams habían despertado en este punto. Kerley comenzó a retorcerse y gritar cuando Williams, cuya mordaza había sido quitada por Henley, levantó la cabeza y le preguntó a Henley: ¿Es esto real? A lo que Henley respondió: sí. Williams luego le preguntó a Henley que si haría algo al respecto. Henley le preguntó a Coron si podía llevar a Rhonda a otra habitación. Coron lo ignoró y Henley luego agarró la pistola de Coron gritando: has sido demasiado lejos, Dean. No puedo continuar más. No puedo dejar que mates a todos mis amigos. Coron se acercó a Henley y le dijo: mátame, Wayne. Luego retrocedió unos pasos mientras Coron continuaba avanzando hacia él gritando: no lo harías. Henley le disparó a Coron, disparándole en la frente. La bala no penetró completamente en el cráneo de Coron. Entonces continuó dando bandazos hacia Henley, después del cual el joven disparó otras 2 veces, hiriendo a Coron en el hombro izquierdo. Coron se giró y salió de la habitación tambaleándose, golpeando la pared del pasillo. Henley disparó otras 3 balas adicionales contra la espalda y el hombro mientras Coron se deslizaba agonizando por la pared en el pasillo de afuera de la habitación, donde los otros 2 adolescentes estaban atados. Coron murió desangrándose donde cayó. Su cuerpo desnudo yacía boca abajo contra la pared. Brooks, el otro cómplice, no estaba presente aquel día. A las 8:24 am del 8 de agosto de 1973, Henley llamó a la policía de Pasadena. Su llamada fue respondida por un operador llamado Vilma Lines. En su llamada, Henley espetó al operador: será mejor que vengan ahora mismo. Acabo de matar a un hombre. Henley le dio la dirección al operador como 2020 Lamar Drive, Pasadena. Mientras Kerley, Williams y Henley esperaban en el porche de Coron para que llegara la policía, Henley le mencionó a Kerley que había asesinado por disparos unas 4 o 5 veces. Henley decidió contarle todo a las autoridades gritando: no me importa quién lo sepa, tengo que sacarlo de mi pecho. Y los crímenes salieron a la luz. Durante el registro de la casa se encontraron tablas con sogas y esposas, además de un arsenal de juguetes sexuales con los cuales Coron supuestamente sodomizaba a sus cautivos. También se hallaron cajas con herramientas que servían para torturar y mutilar a las víctimas. Sin embargo, no había ningún cadáver, aparte del supuesto asesino en serie.
Wayne aseguró saber dónde se encontraban los cuerpos, y una vez que terminaron de registrar la casa y retirar el cadáver de Corn, la policía se llevó al muchacho a la comisaría. Aún eran algo escépticos con respecto a las declaraciones, pero si eran ciertas, lo que tenían entre manos era algo muy, muy grande. Las declaraciones de Wayne fueron muy precisas. Aseguró haber conocido a Dean Corn en 1970 junto con su otro amigo David Brooks. Los tres congeniaban muy bien, y Dean los invitaba a su casa a pasar el rato, ahogarse y escuchar música. De pronto, las reuniones fueron tomadas por otro tono, sobre todo cuando Wayne y Brooks se vieron envueltos en el rapto de menores. Dean Corn les ofrecía $200 por cada chico que le llevaban a su casa, para poder abusar de ellos y asesinarlos. Si bien al principio solamente se limitaban a entregar a los muchachos a Corn, posteriormente pasaban a observar y presenciar los abusos sexuales y terribles torturas que Corn le ejercía a los menores. También ayudaron a trasladar y enterrar varios cuerpos. Wayne aseguró llegar a estrangular a un par de muchachos en presencia de Corn, generando un vínculo especial que no podía escapar. Dean buscaba hacerlos sentir tan comprometidos como culpables de los terribles crímenes que cometían. Todas las víctimas encontradas fueron sodomizadas y en la mayoría de los jóvenes se les encontraron pruebas de torturas sexuales. Les arrancaban el vello púbico, les masticaron los genitales, se les insertaban objetos de vidrio en los rectos, y también revelaron que les insertaban trapos de tela en las bocas de las víctimas y cinta adhesiva alrededor del rostro para amortiguar los gritos. El 8 de agosto de 1973, 8 cadáveres fueron descubiertos en el cobertizo del bote. Acompañado por su padre, David Brooks se presentó en la comisaría de Houston en la noche del 8 de agosto de 1973 y dio una declaración en la que negó participación de los asesinatos, pero admitió haber sabido que Corn había violado y asesinado a 2 jóvenes en 1970. La autopsia de Corn dio negativo en alcohol, en metanfetaminas y narcóticos, y el forense dio causa de muerte que fueron las heridas de bala en el pecho y en la espalda. Elmer Wayne Henley y David Owen Brooks, los únicos 2 asesinos vivos, fueron juzgados por separados por sus papeles en los asesinatos. Henley fue llevado a juicio en San Antonio el 1 de julio de 1974, acusado de 6 asesinatos cometidos entre marzo de 1972 y julio de 1973. La fiscalía llamó a una docena de testigos, incluidos Tim Kerley y un joven llamado Billy Rindinger, que habían sido atraídos al domicilio de Corn. Kaya Rindinger testificó que en la casa de Corn fue atado al tablero de tortura de Corn y agredido rápidamente por Corn antes de ser liberado. Otros testimonios incriminatorios vinieron de oficiales de policía que leyeron de las declaraciones escritas de Henley. En una parte de su confesión, Henley había descrito su atracción de 2 de las víctimas por cuyo asesinato había sido llevado a juicio, Charles Cowell y Martin Jones, a la casa de Corn en Pasadena. Henley había confesado que después de su abuso y tortura inicial en la casa de Corn, Cowell y Jones tenían una muñeca y un tubillo unidos al mismo tablero de tortura de Corn. Luego Corn los obligó a los jóvenes a pelearse entre ellos con la promesa de que permitiría vivir al otro joven que mataría al otro hasta la muerte a golpes. Después de varias horas de cada joven golpeando al otro, Jones fue atado a un tablero y obligado a ver cómo Charles Cowell nuevamente será agredido, torturado y muerto a tiros antes de que él mismo fuera nuevamente violado, torturado y estrangulado con un cable de ciego venecio. Los 2 jóvenes fueron asesinados el 27 de julio de 1973, 2 días después de haber sido reportados como desaparecidos. Varios padres de las víctimas tuvieron que abandonar el tribunal para recuperar la compostura mientras la policía y los médicos forenses describían cómo sus familiares fueron torturados y asesinados. La madre de Corn, Mary West, sostuvo a su hijo que era inocente, que su hijo había sido víctima de Henley y Brooks. Aunque reconoció que su hijo tuvo algo que ver con los entierros, la ingenua madre dudaba que su amado y complaciente hijo matara a todos esos niños. También se mostró indignada de que Henley no fue juzgado por matar a su hijo. Los asesinatos de Houston llegaron a los titulares de todo el mundo, e incluso el Vaticano destacó el carácter atroz de los crímenes y ofreció condolencias a los familiares de las víctimas. Un prestigioso periódico de la actualmente extinta Unión Soviética culpó a la homosexualidad de esto,
y desde entonces se ha lanzado una campaña que permanece hasta el día de hoy, que va dirigido a todos los niños del mundo a no aceptar dulces extraños. Elmer Wayne Henley, tras ser encarcelado en la prisión de Huntsville, Texas, concedió una entrevista visiblemente afligido. Por sugerencia de un comerciante de arte en Luisiana, empezó a pintar como un pasatiempo para generar ingresos para él y su madre. Cuando el departamento de Houston sugirió hacer un memorial de las víctimas, Henley dijo que destinaría parte del dinero a dicho memorial. En el 2014, se descubrió que tenía una página propia de Facebook compartiendo frases motivacionales o fotos con su madre, pero finalmente dicha página fue dada de baja. Devin Owen Brooks, por su parte, ha intentado en repetidas ocasiones conseguir la libertad condicional, siendo todas estas denegadas, y más recientemente en el 2018, el padre de la última víctima elogió esta decisión. Si te gustó el video, agradecería que le dieran un pulgar arriba y que lo compartieras con todos tus conocidos. En caso de que no estés suscrito, dale al botón de suscripción y a la campanilla que están aquí abajo para que así estén al tanto de todos los videos que vaya subiendo al canal. En la descripción estarán todas mis redes sociales para que estén en contacto conmigo, saber noticias del canal y mucho más. Yo soy Smiled, nos vemos en la próxima.